Muy buenas tardes a todos. En este espacio pues haré la presentación del crédito de síntesis. Como ya estáis viendo, soy alumno de IFP, de Innovación en Formación Profesional. Mi profesora pues se llama Arantxa Balfagón, es la doctora Arantxa Balfagón. Y pues nada, mi nombre es Pedro Daniel Cáceres Ortiz. Prefiero que me llamen Daniel. Con Daniel es más que suficiente. Es la primera vez que estoy haciendo un vídeo. Bueno, estoy grabando algo, por lo tanto tengo dos pantallas. Una pantalla pequeña que tiene la cámara y la otra en donde iré mirando. Por lo tanto, no podré tener el ojo firme en la cámara, ya que iré pasando con la pantalla grande. Bueno, tengo un pie fuera del instituto y un pie dentro. Me falta esta presentación, la última presentación de crédito de síntesis, y acabar con las prácticas para poder ser un técnico en auxiliar de enfermería. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso antes de seguir. Sabemos que la salud está siempre en primer lugar, por lo que en la actualidad el sector de la salud en los centros sanitarios, en las residencias geriátricas, en hogares de cuidados paliativos e incluso en domicilios particulares, se requieren de auxiliares debidamente cualificados para poder enfrentar los desafíos que los pacientes y sus problemáticas presentan en el día a día, ¿no? Entonces, primeramente iré comentando cuáles son las funciones propias de un TCAE, de un técnico en auxiliar de enfermería. El objetivo pues es facilitar la estancia en el hospital de los pacientes y asistir a enfermeras o médicos. Algunas de estas funciones en concretas pues son la aplicación de enemas, de limpieza hacia a los enfermos que no puedan higienizarse por sí solos, asistiendo al personal auxiliar sanitario titulado, en este caso nos referimos al DUE o al médico en este caso. Podemos asistir a embarazadas, parturientas y recién nacidos. Podemos brindar apoyo psicológico y acompañamiento de los pacientes. No es una función específica, pero en la práctica todo auxiliar de enfermería pues se convierte en una fuente de contención para los enfermos y para los familiares, ¿no? Debemos conducir a los enfermos a los distintos servicios y plantas dentro de un centro de atención primaria, en un centro de cuidados paliativos, en una residencia geriátrica. Debemos conservar limpio y disponible el material sanitario y pues en general facilitar las funciones del médico, del enfermero o ayudante técnico sanitario. En el área de radiología pues nos tocaría ayudar en la preparación de los aparatos y ayudar en aquellas tareas en las que se requiera nuestra labor. También está la limpieza de las habitaciones de los pacientes, podemos llevar un control de la ropa de cama, clasificarla, distribuirla y enviarla al lavadero. Y por indicación y a pedido del personal del enfermero o del médico, se podrá administrar medicamentos por vía oral y rectal. Nuestra tarea también pues, es preparar el material necesario para llevar a cabo las curas, vendas o apósitos, por ejemplo, recoger los datos termométricos de cada paciente, servir la comida y dar de comer a aquellos que lo requieran, y tender la cama de los enfermos, ¿no? Estas serían las funciones que como auxiliar de enfermería pues nos tocaría realizar. Hay tres cosas muy importantes que no, bueno, aquí en la pregunta ya nos dice que no puede hacer un auxiliar de enfermería. Pues el auxiliar de enfermería no puede administrar medicamentos cuando para hacerlo se precise de instrumental o de maniobras sofisticadas. El auxiliar de enfermería no puede asistir al personal médico en procedimientos quirúrgicos
porque no es una tarea que le corresponda. El auxiliar de enfermería pues no puede auxiliar a un médico en sus consultas externas, ya que tampoco esto corresponde bajo ningún concepto. Y pues a partir de ahora, a partir de este caso clínico que os leeré ahora, pues desarrollaremos el tema. Una mujer de nombre TGR, de 58 años, sin antecedentes de interés, acude a atención primaria el día 2 de marzo de este año por fiebre, tos y expectoración de varios días de evolución. Desde allí la derivan a urgencias, donde como no presenta hallazgos clínico-analíticos radiológicos reseñables, se le da el alta y se explican criterios de reconsulta. En domicilio, pues presenta un empeoramiento clínico con ya una aparición de disnea que se hace de mínimos esfuerzos, por lo que vuelve a urgencias 4 días más tarde. En urgencias presenta una saturación basal del 80% y una tensión arterial de 140 140,80 y con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, con hallazgo de neumonía bilateral y positividad por PCR de COVID-19 en exudado nasofaríngeo. Un familiar comenta que le han dado antibióticos. Perdón, que aquí se me vuelve a... Se me vuelve a ir, ¿vale? Aquí. Bueno, decíamos que un familiar comenta que le han dado antibióticos sin prescripción facultativa. La paciente ingresa a planta de hospitalización de medicina interna con un fallo respiratorio, iniciándose tratamiento con lopinavir, ritonavir, caletra el día 7 de marzo y manteniéndose en aislamiento ante el empeoramiento de insuficiencia respiratoria. Ingresa en la UCI precisando de una intubación urgente con diagnóstico de insuficiencia respiratoria hipoxémica grave y fracaso renal agudo oligoanúrico. Necesita ser colocada en decúbito prono para poder favorecer la ventilación y en la UCI precisa de sonda vesical. Su mayor miedo previo a la sedación en la UCI es morir en soledad, y tras su mejoría pues precisa de oxigenoterapia mediante la mascarilla tipo Venturi y se controla en planta mediante oxigenoterapia, mediante, pulso oxímetro. La paciente se le da de alta a la paciente el día 15 de abril, se le recomienda una ayuda domiciliaria por un técnico de auxiliar de curas auxiliares de enfermería debido a los problemas físicos residuales. Se le recomienda también un seguimiento por fisioterapia y visita al odontólogo porque ha perdido parte de la pieza 11, resultado de la intubación de urgencias, y tiene una caries en la pieza número 27. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de poder seguir vamos a resumir el caso para poder ver los puntos a tratar. La evolución del caso clínico. La paciente, como ya hemos visto, acude a un centro de atención primaria y secundaria. Veo que no me funciona tan bien, a lo mejor será en mi internet, no lo sé, pero bueno, es lo que hay, por lo tanto, pues, ¿qué faremos? Como habíamos dicho, la paciente acude a un centro de atención primaria y secundaria. A la paciente un familiar le recomienda amoxicilina y esta señora, pues, esta paciente ha tomado un medicamento sin prescripción médica. Recordar que la amoxicilina fue consumida por la paciente antes de su ingreso. A la paciente se le coloca en posición de cúbito prono por su empeoramiento, ya que no, por su empeoramiento clínico, ¿no? La paciente requiere una sonda vesical y también oxigenoterapia. La paciente sufre un paro respiratorio en la habitación. Se sospecha de que la paciente tiene SARS-CoV y es puesta en aislamiento. Al final no se sospecha, se tiene COVID.
La paciente pues teme morir sin despedirse de sus familiares debido a los protocolos del COVID. A la paciente le recomiendan vacunarse contra la gripe. La paciente pierde una pieza dental y tiene caries, recordar también eso, y el equipo de sanitarios que trabaja con la paciente pues tiene un exceso, una carga excesiva de estrés, ¿no? Por la situación en la cual pues se vive. La paciente es dada de alta y necesita un TCAE para ayuda domiciliaria. Vale, hasta aquí todo bien. En primer lugar, pues tenemos dos preguntas. Dice, ¿por qué no decimos el nombre de la paciente? Porque habíamos dicho que la paciente se llamaba TGR, ¿no? Y luego, que se me ha vuelto a ir, perdonar, pero es que yo con la tecnología, con esto de utilizar y hacer yo mismo la grabación, no voy bien. Le preguntábamos por qué no decimos el nombre de la paciente y se puede revelar el nombre de una persona contagiada o de un eventual contagio por COVID, ¿no? Vamos a recordar un poco que el pasado mes de diciembre del 2019, los pacientes que acuden a los hospitales y a los centros de salud se han convertido en ciudadanos anónimos. La aplicación en España del Reglamento Europeo sobre Protección de Datos ha hecho que los hospitales públicos y clínicas privadas se estén poniendo pues, las pilas para introducir medidas para garantizar la total confidencialidad de los enfermos. Algunos de estos cambios ya son patentes, como por ejemplo en Murcia, y no se proporciona bajo ningún concepto el número de la habitación, el nombre, ni la información clínica de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, tampoco se puede, una persona con COVID y pues no se puede decir el nombre de la persona por resguardar su integridad física, ¿no? Porque últimamente, pues hemos empezado a ver, por ejemplo, en Barcelona, pues a lo mejor la gente sabía, bueno, en este caso en específico hablo de un caso de una profesional, de una doctora que trabaja en el Hospital Clínic, que tenía pues se ha contagiado por el COVID y al final los vecinos, la comunidad de propietarios, pues no la han querido echar del piso porque no la querían en el edificio. Por lo tanto, pues por estos motivos y por muchos más, para resguardarla, bueno, para que los pacientes estén seguros y para que se sientan bien y para no exponerlos, pues es preferible no decir el nombre de los pacientes. Bueno, seguimos pues. Atención médica. La atención médica pues se divide en la atención médica primaria y como vemos aquí pues he puesto mi propio centro de atención primaria que es el CAP Manso, Centro de Atención Primaria Manso. Vale, que se me ha vuelto a ir, madre mía. Madre mía. Que así veo que es difícil acabar. Atención médica, decíamos que está la atención médica primaria, la secundaria o especializada, como queráis llamarlo. El centro de atención primaria es la mía en este caso que he puesto aquí para poder pues hacer un ejemplo. Luego, pues también el hospital clínico, como es mi hospital, es mi atención primaria, en mi caso es la que me corresponde a mí por área, por zona, es la atención médica secundaria especializada, donde yo voy para realizarme, pues voy a consultar con algún especialista. Entre la atención médica primaria, bueno, podemos decir que la atención médica primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familiares de la familia de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible. La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención que garantiza pues la globalidad,
es que estoy constipado también. Garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Comprende actividades de promoción de la salud, la educación sanitaria, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social. Todas estas actividades están dirigidas a las personas, a las familias y a la comunidad bajo un enfoque biopsicosocial, ¿no? Se prestan, por equipos interdisciplinares, garantizando la calidad y accesibilidad a las mismas, así como la continuidad entre los diferentes ámbitos de atención con la prestación de servicios sanitarios y coordinación entre todos los sectores implicados. Luego tenemos la atención especializada, secundaria especializada, que comprende las actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y rehabilitación y cuidados, ¿no? Así como aquellas de promoción de la salud, de educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel. La atención especializada garantiza la continuidad de la integración, de la atención integral al paciente una vez superadas las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquel pueda pues reintegrarse en dicho nivel. El acceso del paciente a la atención de urgencia hospitalaria que se presta durante las 24 horas del día a pacientes que sufren una situación clínica aguda que obligue a una atención inmediata de los servicios del hospital, se realiza por remisión del médico de atención primaria o especializada o por razones de urgencia o riesgo vital que puedan requerir medidas terapéuticas exclusivas del medio hospitalario. La atención médica especializada se presta siempre que las condiciones del paciente lo permitan, en consultas externas y en hospital de día. Pues la diferencia, aquí tenemos, ¿no? La atención médica primaria, cuando yo me siento, bueno, mal, en este caso, pues me encuentro constipado, lo primero que hago es ir a mi centro de atención primaria para que me visite mi médico de cabecera en este caso. En el CAP normalmente, en el centro de atención primaria, encontramos al médico, al enfermero, al trabajador social, y en algunos casos pues ya se encuentran las salas de diagnósticos por imágenes, que no todos los CAPs tienen, el área de ginecología, que tampoco todos los CAPs tienen, sino es que más bien los CAPs que el centro de atención primaria cuenta solamente con médicos de cabecera, enfermeras y una trabajadora social a lo mejor, ¿no? El centro, en caso de que si yo me encuentro mal, pues si a lo mejor pues estoy con ansiedad, estoy con depresión, pues mi médico de cabecera lo que hace es derivarme a un centro de atención especializada, que sería aquí en este caso el Hospital Clínic, en donde yo pues claro ya tengo mi psiquiatra asignado, tengo psiquiatra, el urólogo y pues, bueno, todo tipo de especialidades, ¿no? Bueno, siguiendo con lo nuestro, pues nos encontramos, vamos a mirar, nos encontramos con la neumonía bilateral. Y aquí mismo, como podemos observar, mirar aquí, la diferencia, mirar aquí y mirar aquí está vacío y aquí sin embargo no, ¿vale? Pues en esto sería una neumonía bilateral,
mm, estoy pasando, bueno, la neumonía bilateral, pues es una infección, bueno, la neumonía en sí es una infección respiratoria que afecta a los pulmones que están formados por los alveolos que se llenan de aire a respirar. Los alveolos de los pacientes con neumonía pues están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno, porque claro, imaginaros vosotros que los alveolos están llenos de agua, en vez, porque allí entra el aire, entonces no, hace doloroso cuando entra el aire y pues se encuentra con el agua, ¿no? Con líquidos o con pus en este caso. Por tanto, nos referimos ya a la neumonía bilateral, ha empezado pues a estar en nuestro día a día, luego de que el coronavirus pues afectara nuestras vidas, ya que este nuevo este nuevo virus, como es el coronavirus, ha causado lo que se conoce como neumonía bilateral, que se desarrolla cuando los patógenos inflaman los pulmones. Mm, en una entrevista que ha realizado pues F Salud, el doctor Pedro Landete, que es experto en neumología, señalaba que el coronavirus pues era bastante agresivo para el organismo humano, ya que desarrollaba problemas en el sistema respiratorio, siendo la función pulmonar su principal objetivo. Tanto es así que añade que estaban pues observando neumonías bilaterales, inflamaciones muy extensas, lo que genera una insuficiencia respiratoria grave, ¿vale? Se nos ha vuelto ahí, no pasa nada, vale. Por tanto, esta infección pues inflama los alveolos de uno o de ambos pulmones, lo que da lugar a síntomas como fiebre intensa, dolor en el pecho, tos con pus, escalofríos, dificultad para respirar, náuseas, vómitos o diarrea. También es necesario señalar que la neumonía pues, puede ser adquirida en la comunidad o en los hospitales. ¿Mm? Ahora pues hablamos del COVID, ¿no? El SARS-CoV, COVID, ¿no? El SARS-CoV pues se llamaba antes y luego pues al final lo bautizaron como COVID, ¿no? Bueno, el coronavirus, podemos decir que los coronavirus en sí son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. En los seres humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, del Oriente Medio, perdona, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19, ¿vale? La COVID-19 pues, es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto muy recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Actualmente, pues el COVID-19 es considerada una pandemia que afecta a muchos países en todo el mundo. Entre los síntomas, pues encontramos la fiebre, la tos seca, el cansancio, mm, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto y del olfato, las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Perdonar, algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas leves, ¿no? Todos estos síntomas que he mencionado a continuación, pues a lo mejor una persona no presenta todos estos síntomas, pero puede presentar unas cuantas. Em, lo más común pues es fiebre, tos seca, dificultad para respirar
y, bueno, diarrea, en algunos casos como yo, bueno, pérdida del olfato, es que cada persona reacciona de diferentes formas, por lo tanto, pues hay que tener cuidado igualmente con todo, ante todo, bueno, con todos estos síntomas. Pues hemos de decir también, ¿no?, que la mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Una de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaban presentando un cuadro grave y experimentan dificultades para respirar. Y las personas de mayor riesgo que corren un mayor riesgo, pues son las personas mayores, las personas embarazadas y las personas que ya tienen pues varias patologías asociadas. Vale, pues seguimos pasando. Nos encontramos entre los modelos sanitarios existentes, ¿no? ¿Qué son y en qué se diferencian? Contamos el modelo impuesto, vale, comenzamos así, ¿no? Los modelos y sistemas sanitarios, el mejor modelo y sistema que podemos aplicar a nivel sanitario en un país o a nivel mundial es una cuestión sometida a debate desde hace muchos años. Antes de entrar en una definición de los más utilizados, pues cabe hacer una descripción de lo que implica cada una de estas palabras, ya que comúnmente se utilizan como sinónimos, aunque en realidad son conceptos diferentes y es importante remarcar la distinción. Según la Real Academia Española, un modelo es un esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema de una realidad compleja como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. Si nos referimos al sector sanitario, un modelo se puede definir como el conjunto de criterios, fundamentos doctrinales e ideológicos en los que están cimentados los sistemas sanitarios. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, define el sistema de salud como la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de salud necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y comunicación, así como una orientación y una dirección general. Además tiene que proporcionar buenos tratamientos. Se me ha vuelto a ir, perdonad. Y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. Entonces, tenemos 4 modelos básicos. El primer modelo es el modelo impuesto Beveridge. Beveridge, bueno, no sé cómo lo decís vosotros, pero bueno, el cuidado de la salud, en este caso, se provee por el gobierno a través de una partida en los presupuestos. Perdonad. De una partida en los presupuestos y se financia mediante impuestos a todos los ciudadanos. Los hospitales son públicos, los médicos son funcionarios del gobierno y también los médicos privados cobran del propio gobierno. La salud pública del país es planificada por el Estado y este sistema es el que utilizan, por ejemplo, países como el Reino Unido, cuyos ciudadanos nunca llegan a recibir una factura del médico. El gobierno controla lo que los doctores pueden cobrar y hacer. Luego tenemos el modelo Bismarck. El Estado garantiza las prestaciones mediante cuotas obligatorias financiadas por empresas y trabajadores, quienes pagan un seguro obligatorio que cubre un fondo o cajas del Estado, y las instituciones hospitalarias reciben un presupuesto global. En algunos países los fondos de salud están altamente regulados para garantizar la cobertura universal, funcionando casi como un seguro público de salud. Este modelo pues se utiliza por ejemplo en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Japón, en Suiza. Luego tenemos el sistema de salud nacional, que se trata de un sistema de combinación de las dos
de los dos modelos anteriores, ¿no? Los proveedores son privados, pero el pago lo realiza el gobierno a través de un sistema de seguros obligatorio para el ciudadano. Es un sistema centralizado, regionalizado y jerarquizado, financiado con impuestos de, a través de los presupuestos estatales o regionales, donde el acceso a la asistencia sanitaria es un derecho inherente. Es un derecho inherente al ciudadano, por lo que se tiene un acceso universal y gratuito, salvo algunos servicios que conllevan copagos. No se requiere una afiliación previa. Por último, en cuarto lugar, pues tenemos el modelo liberal, que son los países industrializados y desarrollados cuentan con los modelos anteriores de salud. La mayoría de las naciones del planeta son demasiado pobres o poco desarrollados para proveer de un sistema sanitario, por lo que ésta queda relegado a aquellos bolsillos que se lo puedan permitir. Mm, em, este modelo, pues lo tienen, el modelo liberal lo tienen regiones rurales como África, India o China. Algunos de ellos nunca visitan a un doctor porque utilizan remedios caseros para vencer los momentos de enfermedad o intentan pagar la sesión con aquello que puedan. Este modelo, pues los proveedores de servicios lo hacen en términos de rentabilidad económica y no de salud pública. ¿Vale? El sistema de salud en España. En España se utiliza el Sistema Nacional de Salud, donde la macrogestión sanitaria consiste en la intervención de la administración sanitaria para la cual es competente cada comunidad autónoma, y este modelo además convive con otros como el concertado, el privado o el de fundación. En base a ello, cada comunidad autónoma puede aumentar la equidad y corregir disfunciones del mercado. El objetivo es asegurar la equidad, reparto y cohesión, administrar los recursos adecuadamente, promocionar la salud pública, prevención y seguridad sanitaria, y asegurar la prestación sanitaria con una cartera de servicios definida. Al final, la macrogestión permite asegurar la equidad, administrar los recursos, promocionar promocionar la salud pública y asegurar la prestación sanitaria, tanto a nivel nacional como en un nivel particular de cada institución sanitaria. Cuanto mejor estén transmitidas las normas y estén elaboradas de forma transparente, mejor impregnarán la organización al completo, llegando a ser conocidos por todos los profesionales que la integran, consiguiendo que el sistema funcione adecuadamente. ¿Vale? En España, el artículo 43 reconoce el derecho de los ciudadanos a la prestación de la salud. La Constitución Española de 1978 nos lleva a la Ley General de Sanidad del 25 de abril de 1986. Y luego tenemos la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional, Ley 16-2003 del 28 de mayo. El asegurador público universal, que garantiza el derecho a la protección de la salud y el acceso equitativo a los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Ahora hablaremos de la prescripción. Prescripción médica. ¿Quién y cómo se deben prescribir los fármacos? La prescripción forma parte indivisible del acto médico, porque para pautar un tratamiento a cualquier paciente, esté o no financiado por el Sistema Nacional de Salud, de adquisición libre o con receta, y sobre todo para resolver un problema de salud, es necesario conocer la indicación específica del mismo y hacerlo sobre un diagnóstico lo más preciso posible en un paciente concreto, del que, tras conocer su historia clínica con su
anamnesis, exploración y en su caso la petición de las pruebas necesarias puede curarse o aliviarse si todo es correcto y ocurre según lo previsto. O puede tener graves complicaciones, muerte incluida, si no se ha realizado con suficientes conocimientos. La prescripción es un acto reflexivo que se alcanza como resultado de un complejo proceso denominado diagnóstico, cuyo aprendizaje solo se adquiere en la licenciatura de la medicina y durante la actividad formativa postgraduada y la actividad asistencial tutelada. La prescripción solo es competencia del médico y en su caso el odontólogo, abarcando dentro del campo del medicamento los medicamentos éticos solo indispensables bajo prescripción, sean financiados o no, y a los medicamentos de libre dispensación. Es preciso disminuir al mínimo cualquier riesgo derivado del uso de medicación, por lo cual es esencial que el médico que ha realizado el diagnóstico y que conozca toda la constelación de los factores que confluyen en la enfermedad, sea quien realice la indicación concreta del tratamiento y el seguimiento de este tratamiento, por supuesto. Todo en ocasiones tan difícil, exclusivamente, todo en ocasiones tan difícil hasta para médicos avesados y cualificados, y por lo cual en nuestro ordenamiento jurídico actual, hoy por hoy, es materia reservada exclusivamente al médico. La prescripción de un medicamento no implica solamente la primera administración, sino el seguimiento a lo largo de toda la duración del tratamiento de todos los efectos que pueda producir. Los efectos de un medicamento se manifiestan a través de los síntomas y signos que constituyen un un cuadro clínico y pueden ser muy diferentes de un paciente a otro según la diversidad de circunstancias que se den en cada enfermo. El uso inadecuado y el abuso en el consumo de los antibióticos inadecuados genera un rápido aumento de las resistencias bacterianas y por consiguiente una pérdida de la eficacia de estos medicamentos en el tratamiento de algunas infecciones. El mal uso de antibióticos puede conllevar graves riesgos para la salud. Los antibióticos son una serie de sustancias en su origen elaboradas por los propios microorganismos, bacterias u hongos, que al actuar sobre otros microorganismos son capaces de suprimir su crecimiento, multiplicación o provocar su destrucción. ¿Vale? Se nos ha vuelto a ir. Perdona, estoy cansado, estoy constipado, acabo de coger la baja, no me funciona bien el ordenador, es la primera vez que hago este tipo de vídeos y pues estoy un poco así. Vamos a comentar un poco la diferencia entre lo que son entre los virus y las bacterias. ¿Vale? Los virus son partículas infecciosas de tamaño ínfimo, por lo que solo podemos visualizarlos con microscopios electrónicos. Estos virus sobreviven muy poco tiempo fuera de células vivas, ya que para subsistir necesitan parasitar las células de otros seres, tanto de personas como animales o vegetales. También tienen la capacidad de infectar a bacterias, hongos y parásitos. Los virus afectan a las células de diferentes formas, pudiendo mutarlas, dañarlas e incluso destruirlas. Por ello son capaces de hacer enfermar a su anfitrión de manera más o menos grave, no en vano. La palabra virus viene del latín y significa veneno. Por ejemplo, pueden provocar afecciones leves como los resfriados, que ahora mismo yo estoy resfriado. Pueden provocar los herpes labiales, los vaginales y también pues enfermedades como la gripe o tan graves como la hepatitis o el SIDA también. En cualquier caso, los virus también tienen propiedades que los hacen interesantes como herramientas para el desarrollo de diferentes estrategias terapéuticas que a partir de la aplicación de técnicas de biología molecular que los modifican. Y aquí en los ejemplos vemos el virus del VIH, de la hepatitis B, la Ebola virus, la bacteriophages,
la Epidiopax, influenza y el adenovirus, que son los más comunes. Luego también la otra banda, pues vemos las bacterias de la gonorrea, vemos, uy, se nos ha vuelto a marchar, lo siento mucho. Estaba muy bien, pero se nos ha vuelto a marchar. Vale. Estamos en las bacterias, ¿no? Vale, pues las bacterias, la mayor parte de microorganismos, entre los que se incluyen las bacterias, no son perjudiciales para el ser humano. En otras palabras, no todas las bacterias son malas. Algunas de ellas pues poseen una acción beneficiosa y, por ejemplo, contribuyen al buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo, ayudándonos a procesar y obtener los nutrientes de los alimentos. Igualmente, algunos tipos de bacterias son utilizados para fabricar fármacos o vacunas capaces ambos de salvar vidas, ¿no? Las bacterias se distinguen de los virus fundamentalmente por su estructura. Son organismos unicelulares, lo que los protege y aporta rigidez, aunque no son tan pequeñas como los virus. También necesitamos un microscopio para verlas. Y la mayoría de las veces solo podemos reconocerlas cuando se agrupan y forman colonias. También se diferencian de los virus en la manera en que se reproducen. En lugar de replicarse sin parar como estos, se dividen en dos, fisión binaria, es decir, se producen solo dos copias idénticas genéticamente a la célula original. Estas bacterias están presentes en casi todos los hábitats del planeta. Las bacterias cuentan con mecanismos que las vuelven muy resistentes. Por este motivo, a diferencia de los virus, son capaces de sobrevivir a temperaturas extremas y durante largos periodos de tiempo fuera de otros organismos. También aumentan las capacidades de supervivencia, el hecho de que puedan obtener alimentos de muchas fuentes diferentes, tanto orgánicas como inorgánicas. Pues ahora vamos a lo que es, a ver si va un poco más rápido. Vamos a las posiciones anatómicas. Las posiciones anatómicas, a ver, ay, se me ha vuelto a ir. Estaba bien y se me ha vuelto a ir. Perdonar. Bueno, decíamos, las posiciones anatómicas se conocen como posiciones básicas del paciente encamado, todas aquellas posturas o posiciones que el paciente puede adoptar en la cama, en la camilla, en la mesa de exploración, etcétera, que son de mucho interés para el manejo del enfermo por parte del personal sanitario, ¿no? Tenemos muchos tipos de posiciones anatómicas, pero hoy nos centraremos a lo que nos dice el caso clínico. Nuestra paciente, pues, ¿en qué posición colocamos a la paciente en este caso? En este caso, a la paciente la tuvimos que colocar en decúbito prono. En el decúbito prono, pues el decúbito prono es una de las posiciones que es anatómica del cuerpo humano, que se caracteriza, ¿no?, por la posición corporal, tener boca abajo y la cabeza de lado. Es la ideal de un paciente con el cuello en posición neutra, los miembros superiores extendidos pegados al tronco y pues con las palmas de las manos hacia arriba, extremidades inferiores también extendidas, con los pies en la cara en flexión neutra y punta de los dedos en los ojos pulgares hacia abajo. ¿Dónde se colocan las almohadas? Pues se colocan debajo de la cabeza, debajo del abdomen para evitar la tensión muscular, debajo de las piernas para favorecer la circulación de retorno y debajo de los hombros para bajar la tensión muscular. En este caso, pues colocamos a la paciente en posición de cúbito prono,
porque para poder, ¿cómo se explico? Para que, para poder favorecer, ¿no?, la respiración. Ay, se me ha vuelto a marchar, no puedo. Ay, qué paciencia. Qué paciencia. Hablábamos del decúbito prono, ¿no? El de tal y como concluyen pues varias revisiones sistemáticas en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, SDRA, el posicionamiento en prono durante la ventilación mecánica en lugar del supino, aunque no esté exento de riesgo, reduce la mortalidad en situaciones clínicas específicas. En consecuencia, pues el colocar al paciente en posición de decúbito prono es una intervención terapéutica recomendada en guías de práctica clínica que abordan el manejo del paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo, que precisan asistencia respiratoria mecánica. Bueno, en este caso, como ya decíamos, a la paciente TGR, pues ¿en qué posición la colocamos? En posición de cúbito prono, donde se colocan las almohadas debajo de la cabeza, el abdomen, las piernas y los hombros. ¿Para qué es adecuada? Para poder ayudarla a que tenga una mejor respiración. Y también, como ya hemos dicho, reduce la mortalidad. Luego pasamos a las úlceras por presión, que las úlceras por presión son áreas de la piel lesionada por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo. Por eso, como auxiliares, como futuros auxiliares de enfermería, es muy importante realizar los cambios puntuales, tener marcadas las horas, cada cuánto tiempo hemos de realizar cambios posturales, especialmente a personas inconscientes o personas que no se mueven de la cama, que están todo el tiempo en la cama. ¿Por qué? Para poder evitar las úlceras por presión. Se nos ha vuelto a marchar. Perdonar, pero bueno. Comúnmente se forman donde los huesos, las úlceras se forman donde los huesos están más cerca de la piel, como los tobillos, los talones, las caderas. El riesgo es mayor si está recluido en una cama, utiliza una silla de ruedas o no puede cambiar de posición. Las úlceras por presión pueden causar infecciones graves, algunas de las cuales pueden poner la vida en peligro. Pueden constituir un problema para las personas en los centros de cuidados especializados, ¿vale? Para prevenir las úlceras por presión tenemos que mantener la piel limpia y seca, cambiar de posición cada 2 horas, como dice uno de los procedimientos, utilizar las almohadas y los productos que alivien la presión. Y pues las úlceras por presión tienen una variedad de tratamientos. Las más avanzadas se curan lentamente, de modo que lo mejor es el tratamiento anticipado. En esta imagen podemos ver claramente, bueno, tenemos las 3 posiciones más comunes, que no son posiciones anatómicas, que no son las únicas, pero son las más comunes. Vemos el decúbito supino, ¿no?, que nos indica que hay más riesgo de úlcera en los talones, en la parte del sacro, en los codos, en las escápulas y en la parte occipital de la cabeza. Luego el decúbito lateral, pues encontramos bueno, comenzamos por arriba. Bueno, en los maleolos, en los, que no veo bien, cóndilos, no veo muy bien.
Ay, madre mía, perdonar, pero es que trocánter, costillas, hombro y oreja. Luego el decúbito prono, como os he dicho, dedos, rodillas, genitales hombres, mamas mujeres, punta, la mejilla, la mejilla y, y bueno, la nariz también, ¿eh? Son sitios que pues hemos de mirar, ¿no? Depende, estas son las tres posiciones más utilizadas, es por eso que hacemos hincapié. No olvidarse por sobre todo que como auxiliar de enfermería lo que debemos hacer pues es realizar los cambios posturales. Para realizar estos cambios posturales siempre debemos de asegurarnos de que no haya contraindicaciones para realizarlas. Tenemos que ir valorando, bueno, hay escalas para valorar los riesgos de úlcera por presión. Una de las escalas más utilizadas es la escala de Norton, la que también hemos estudiado, ¿no? Que es mucho más fácil, tiene pues cinco preguntas que hemos de marcar con una puntuación, ¿no? Por lo tanto, pues nos marca el estado físico general, el estado mental, la actividad, la movilidad, la incontinencia y los puntos que valen. Vamos a hacer un ejemplo, que mi paciente pues tiene un estado físico general regular, presenta un estado mental apático, la actividad es inmóvil, la movilidad es encamado y tiene incontinencia urinaria y fecal, pues entonces lo que vamos a hacer es regular, que nos vale 2 puntos, sumaremos 2, el apático que suma 3, pues aquí ya son 5, luego la actividad inmóvil 1, el encamado 1 y la incontinencia urinaria y fecal 1, pues entonces serían 8, entonces nos fijamos que puntuación del 5 al 11, paciente de alto riesgo, por lo tanto hemos de tener ojo, porque nosotros decíamos 8, ¿eh? Por lo tanto, si el paciente tiene una puntuación de 5, ay, que se me ha vuelto a marchar, madre mía, qué paciencia, perdonar. Decíamos que la puntuación, si es del 5 al 11, el paciente es de alto riesgo; si es de 12 a 14, el paciente de riesgo medio evidente; y la puntuación de más de 14 significa que el paciente es de bajo riesgo o no riesgo, ¿vale? Eso es según la escala de Norton. Tenemos lavado de mano. El lavado de mano es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saberlo. En el caso del quirúrgico a lo mejor no es muy necesario, porque no lo nosotros no realizaremos ningún acto quirúrgico que necesite, bueno, que no necesitaremos lavarnos la mano para realizar nada quirúrgico, pero por si las dudas es bueno saberlo. Tenemos el lavado de mano quirúrgico y el lavado pues de mano sanitario, clínico o sanitario, ¿vale? Entonces, vamos a hacer para el lavado de manos quirúrgico, antes de iniciar pues este protocolo, es necesario pues no tener anillos, relojes, pulseras, ni nada que pueda actuar como un reservorio de gérmenes. El objetivo pues de este lavado es la eliminación de la flora transitoria y en el máximo de flora residente en las manos. Básicamente es tratar de conseguir un alto grado de asepsia antes y después de una cirugía, aunque también esto es necesario para realizar un sondaje vesical, que en este caso le corresponde al DUE, por lo tanto debe de realizarse un lavado de manos quirúrgico.
Pues, ¿cuáles son los pasos? Mirar, humedecer las manos, antebrazos, codos, aplicar 2 pulsaciones del dosificador en el punto de la mano, enjabonarse las manos, antebrazos y codos, frotar con movimientos circulares también entre los dedos, realizar este proceso desde la mano hasta los antebrazos, cepillar las uñas con un cepillo estéril durante 20-30 minutos. Enjuagar abundantemente, aplicarle una dosis de jabón, enjabonar manos, antebrazos, codos, realizar movimientos circulares desde las manos hasta los codos y enjuagar las manos desde las uñas hasta los codos. ¿Vale? Luego tenemos el lavado de manos clínico sanitario, que hay 3 tipos de lavado en este caso: el higiénico con agua y jabón, el lavado antiséptico y el lavado con solución alcohólica. El objetivo del lavado de manos higiénico es eliminar la suciedad, la materia orgánica y la flora transitoria de las manos antes y después del contacto con el paciente. En este caso lo tenemos que realizar como te caes todo el día. Para realizar el protocolo de lavado de manos higiénico podemos usar productos como como lo mencionaba anteriormente, ¿no? En el lavado de manos quirúrgico. Y pues los pasos son mojar las manos con agua tibia, aplicar las 2 pulsaciones del dosificador, enjabonarse manos y muñecas durante 30 segundos, frotar la palma contra la palma, dorsos y entrelazar los dedos, enjuagar con abundante agua y secar las manos con una toallita desechable. Recordar siempre cerrar el grifo con esta misma toalla que hemos utilizado para secarnos las manos, ¿eh? Para evitar una posible contaminación. Recordar que el lavado antiséptico es otro tipo de lavado dentro del lavado de manos clínico que se realiza con este mismo protocolo, pero utilizando un jabón antiséptico. En cuanto al lavado de manos clínicos con soluciones de base alcohólica, el proceso es similar. No es necesario utilizar agua, simplemente aplicar el gel hidroalcohólico, frotar las manos y dejar secar. Ay, se nos ha vuelto a ir, madre mía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale. Ahora vamos a la anatomía del aparato urinario. Como podemos ver aquí, lo más básico, la imagen básica. Los componentes pues son los riñones, los 2 riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Bueno, el aparato excretor o el aparato urinario pues tienen como función principal la filtración de la sangre y la eliminación de la orina producida. Eliminan los desechos producidos por las células, ácido úrico y urea. También tiene una función reguladora, ya que elimina el exceso de sales y agua, manteniéndose constante el volumen de agua del cuerpo y la concentración salina. Como hemos dicho, una de las partes principales son los riñones, ¿vale? Los riñones son 2 órganos situados en la parte posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral, están constituidos por nefronas encargadas de filtrar la sangre, segregan hormonas reguladoras de la bulimia y ayuda a la activación de la vitamina D. Los uréteres, pues, estos conectan cada riñón con la vejiga, ¿vale? Luego tenemos la vejiga. La vejiga se encuentra situada en la parte baja del abdomen, en la zona anterior, y su función es almacenar la orina. En el hombre está situada sobre la próstata, ¿eh? Por delante de las vesículas seminales, y en la mujer por delante del útero. Luego tenemos la uretra, ¿vale? La uretra es la que comunica la vejiga con el exterior a través del meato urinario. En el hombre, además, este conducto también sirve para expulsar el esperma. Su longitud es mayor en el hombre, unos 15-18 centímetros, y en la mujer, 3 centímetros.
Ahora hablamos un poco del sondaje vesical, que tenemos un protocolo que seguir. Llevar en cuenta que esta técnica de colocación del sondaje vesical no lo realiza el auxiliar de enfermería, es competencia del DUE, pero nosotros pues podemos acompañarlo y ayudarlo, ¿no? En caso de que nos pida. El protocolo de colaboración en el sondaje vesical sería de parte del auxiliar de enfermería, pues sería realizar primeramente, ¿no? El aseo de la persona, en este caso, del paciente o de la paciente, a quien realizaremos la colocación del sondaje. Una vez ya realizada la higiene o el aseo de esta persona, se necesitarán para el sondaje pues guantes estériles, paño estéril, el sondaje vesical estéril, que es la sonda, que dependerá del tipo y del calibre según el paciente, el lubricante urológico hidrosoluble, la pinza Kosher, la batea riñonera, bolsa colectora de diuresis, una jeringa de 10 ml, agua destilada de 10 ml, soporte para la bolsa colectora, tijeras, esparadrapo hipoalergénico y sonda vesical permanente Foley. En este caso, pues ya depende de la sonda que se le pondrá al paciente, pues varía de uno a otro, ¿no? El procedimiento, pues, es preparar todo el material, tenerlo a puntos, saludar al paciente, siempre explicarle todo el procedimiento, realizar la higiene de las manos, colocarse los guantes, colocar al paciente en función de si es hombre o mujer de una forma u otra, realizar la higiene genital y perineal, recoger el material utilizado y quitarse los guantes no estériles, realizar un lavado de manos antiséptico, en este caso, como decíamos, lo más, eh, mm, lo más eh, mm, séptico posible, ¿no? Ponerse los guantes estériles, preparar el campo para el sondaje, entregar el material adicional al enfermero o la enfermera que pueda necesitar, comprobar la integridad del globo, desinfectar los genitales con antisépticos, gasas y una pinza Kosher y poner el lubricante en el meato y la sonda, colaborar si es necesario en la separación de los labios, en la mujer o la sujeción del pene en el hombre. En hombres, pues retirar el prepucio y poner el pene en posición vertical, 90 grados. Una vez que el enfermero o la enfermera haya colocado las sondas, hará la orina y se fijará con la introducción de 10 ml de agua destilada al globo de la sonda vesical. Entonces, se debe entregar la bolsa colectora para conectarla a la sonda. Se debe de observar la cantidad de orina emitida y si llega a 250 ml hay que pinzar el tubo de drenaje unos 5 minutos alternativamente para evitar la descompresión súbita de la vejiga. Se ha de colocar la bolsa colectora en su apoyo en el lateral de la cama, fijar la sonda en la cara interna del muslo del paciente para que no se mueva, vestir al paciente, recoger el material utilizado, retirar los guantes y realizar la higiene de manos, despedir a la sesión del paciente y, por supuesto, registrar el procedimiento realizado. Ay, que no me funciona bien. Bueno, en estas observaciones comentamos un poco que se debe mantener la sonda el menor tiempo posible, ¿vale? Y antes de colocar la sonda hay que comprobar el funcionamiento del globo y vigilar la existencia de posibles poros. En las mujeres la sonda se lubrica unos 2,5 o 5 centímetros del extremo y en hombres unos 12,5 a 17 centímetros. La higiene de los genitales de la sonda debe realizarse siempre que sea necesario y como mínimo una vez al día. La bolsa colectora se debe vaciar cada vez que tenga lleno 2/3 de su capacidad y cambiarla siempre que sea necesaria y la bolsa no debe quedar nunca en contacto con el suelo. Se debe también de evitar las desconexiones del sistema. Ay, 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 ay.
Comenzamos otra vez que no me va, no me va. Vale. Hemos acabado con esto, pues ahora pasamos a lo que sería el control de la diuresis, ¿vale? Luego de colocar la zona viva, el control de la diuresis. Pues en este caso será mucho más fácil de controlar, ya que el paciente pues lleva una bolsa de diuresis porque se realiza y el control se realiza cuando la bolsa esté a 2/3 del total para evitar la tracción sobre el catéter por el peso de la bolsa. Se observa directamente en la bolsa la cantidad de orina, el aspecto y el olor. En el caso de que la diuresis sea menor de 200 ml, se mide en una copa graduada y se apunta. Medir la diuresis es muy importante para poder valorar el funcionamiento renal, que permite evaluar la evolución clínica del paciente y ayuda a decidir una conducta adecuada en su tratamiento. Aparte de todo ello, los cambios en la frecuencia, en la cantidad de orina, en su aspecto, así como las molestias, el dolor y el escozor al orinar, denotan la existencia de diversas enfermedades, ¿no? El TCAE siempre debe fijarse y tomar nota de ello y avisar al DUE responsable en caso de observar cualquier anormalidad, ¿no? Hablamos ahora de la RCP, la reanimación cardiopulmonar, que como vemos aquí, esto está adaptado a la situación del COVID, porque sabemos que el COVID, por tema de COVID, ahora no podemos realizar la RCP como la realizábamos antes. La reanimación cardiopulmonar, pues es una técnica útil para poder salvar vidas en muchas emergencias, entre ellas un ataque cardíaco o un casi ahogamiento, cuando se detiene la respiración o los latidos del corazón de una persona. ¿Mm? Se recomienda que todos los observadores sin capacitación, como el personal médico, comiencen la reanimación cardiopulmonar con las compresiones de pecho, y es mucho mejor hacer algo que no hacer nada en absoluto, ni temes que tus conocimientos o habilidades no están al 100%. Recuerda que la diferencia entre hacer algo y no hacer nada podría salvarle la vida a alguien. ¿Vale? Perdonar, pero es que va fatal. Ya digo yo que va fatal. Vale. Para realizar una RPC, el o la paciente debe de encontrarse sobre una superficie rígida. Se debe mantener todo lo posible al resto de las personas alejadas de la escena. En este caso, por ejemplo, a nuestra paciente le ha dado un paro en la habitación, por lo que si tiene compañeros, pues mira, ponemos las mamparas, cortinas para poder alejar al resto de las personas y que no vean lo que pase, ¿no? Cuando veamos a una persona que se desploma y no responde, pues se deben seguir los pasos de proteger, avisar, socorrer. Paz, proteger, avisar y socorrer. Lo primero que vamos a hacer, proteger, pues vamos a asegurar la zona a él o la paciente, ni a nosotros como socorristas, pues no debemos correr riesgos, por lo que primero debemos asegurar la zona, ¿vale? Comprobar cómo se encuentra el paciente. A este paciente pues le hablamos, le gritamos, si es necesario, se le dan palmadas para ver si reacciona. Se llama una vez hecho esto, si el paciente pues está consciente o inconsciente, se llama al 112 solicitando un DEA. Eso lo puede hacer el mismo socorrista o le podemos pedir a otra persona que lo haga. Tratar de mantener la calma y dejar el tórax del paciente no al descubierto. En este caso, como ha cambiado un poco, pues vamos a mirar lo que nos dice aquí. En caso de que no antes hacíamos, ¿no? Manipulábamos, mirábamos frente mentón y todo esto, lo que ahora por el tema del COVID ha cambiado. Ahora no podemos hacer esto. Si no respondes, hay que gritar pidiendo ayuda. ¿eh?
para poder saber si respira o no, pues tocamos la nariz y la boca de la víctima para saber si respira o no respira. Madre mía. Desde luego. En caso de que la persona pues está consciente, respira, ponemos a este paciente en posición lateral de seguridad. En caso de que no, pues llamamos, bueno, ya habíamos llamado previamente al 112, iniciamos la RCP con presiones torácicas sí en 120 por minuto, desfibrilación externa automática en caso de que nos llegue, y seguimos lo que nos dice el DEA, ¿no? Porque el DEA tendrá sus instrucciones. Bueno, ahora hablemos un poco de la COVID y no, que en este caso nuestro paciente TGR, ¿vale? TGR, que ya no recuerdo bien, ha, ha estado en aislamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ha dado positivo al COVID y no. ¿Vale? Los objetivos del aislamiento, de los aislamientos se han diseñado con el fin de prevenir la diseminación de microorganismos entre el paciente el personal hospitalario, los visitantes y los equipos, ¿vale? Las precauciones del aislamiento hospitalario pues buscan cortar la cadena de transmisión del agente infeccioso, disminuir la incidencia de infección nosocomial, prevenir y controlar brotes, mantener calidad en la atención en los hospitales, ¿vale? ¿Cuáles son las características? Entre las características estándar, la más importante son las precauciones diseñadas para el cuidado de todos los pacientes ingresados, independientemente de su diagnóstico o presunto estado de infección. Las precauciones basadas en la transmisión. Este segundo grupo está diseñado para el cuidado del paciente específico, en lo que se conoce o se sospecha la existencia de colonización o infección con patógenos epidemiológicamente importantes. La indicación de aislamiento la realiza el médico como parte de las órdenes del tratamiento. Es responsabilidad del médico dejar escrita esta indicación y preferiblemente comunicarlo también verbalmente a la supervisora, así como notificarlo al servicio preventivo de referencia en los casos de enfermedades de declaración obligatoria. Tenemos 4 tipos de aislamientos como vías de precaución. Tenemos los aislamientos por transmisión aérea, por transmisión por gotas, por contacto y el aislamiento inverso. En este caso, a la señora, pues le vamos a tener por el COVID-19, que bien, aún no se sabe al 100%, pues se descubre algo, lo vuelven a quitar, pues podemos deducir que el COVID-19 pues se contagia por gotas, vía aérea y por contacto, por lo tanto le haremos principalmente, aunque se transmite vía gotas, al hablar o al estornudar, al toser, también se transmite vía aérea. ¿Por qué? Porque estas gotas van por el aire, se quedan un tiempo X y a lo mejor una persona pasa por un sitio en donde una persona infectada por COVID-19 ha estornudado, pues puede transmitirse lo mismo por contacto o por contacto directo, porque esta persona se ha tocado la nariz y le pasa la mano a la otra persona, o por contacto indirecto que a lo mejor ha estornudado o ha tosido y se le ha caído un moco pues en una mesa y la persona, un visitante o el médico ha venido y ha tocado la mesa y pues ya se ha infectado, ¿no? Por lo tanto, vamos a realizar un aislamiento inverso. Por eso, ¿cuál de los 4 aislamientos corresponde a nuestra paciente? Pues a nuestra paciente, según el caso clínico, le correspondería el aislamiento inverso. Bueno, pues el COVID-19 se propaga más comúnmente durante el contacto cercano. Las personas que estén físicamente cerca de una persona con COVID-19 o que tienen contacto directo con esa persona tienen un mayor riesgo de infección.
Cuando las personas con COVID-19 tosen, estornudan, cantan, hablan o respiran, producen gotitas respiratorias. Estas gotitas pueden variar de tamaño, desde grandes a pequeñas. Las pequeñas también pueden formar partículas al secarse muy rápidamente en las corrientes de aire. ¿Mm? Las infecciones ocurren principalmente a través de la exposición a gotitas respiratorias cuando una persona está en contacto cercano con alguien con COVID-19. Las gotitas respiratorias provocan infecciones cuando son inhaladas o se depositan en la membrana mucosa, como las que revisten la parte interna de la nariz y la boca. A medida que las gotitas respiratorias se desplacen, pues decíamos que a medida que las gotitas respiratorias se desplazan a una mayor distancia de la persona con COVID-19, la concentración de estas gotitas disminuye. Las gotitas más grandes se precipitan desde el aire debido a la gravedad y las gotitas y partículas más pequeñas se esparcen en el aire. A medida que el tiempo pasa, la cantidad de virus infeccioso presente en las gotitas respiratorias también disminuye. Ahora vamos a hablar de la secuencia. Protocolo de colocación y retirada de EPIs, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. En primer lugar, vamos a realizar la higiene de manos con producto de base alcohólica. Nos vamos a poner las batas impermeables. Una vez puesta la bata impermeable, el tercer paso será colocar la mascarilla posicionando las bandas elásticas por detrás de la cabeza, una en la nuca y otra en la parte posterior de la cabeza. Acomodar la mascarilla en la cara, cubriendo bien debajo del mentón y ajustándola en la nariz. En el número 4 encontramos pues colocar las gafas de protección de modo que cubran ligeramente la mascarilla en el puente nasal para evitar que las gafas se empañen. Se puede humedecer por dentro con agua caliente, ¿vale? En quinto lugar, pues poner los guantes extendiéndolos por encima del puño de la bata. Normalmente se utilizan doble guantes. El primer guante que queda por debajo de la bata y el segundo guante que es más largo y queda por encima del puño de la bata. ¿Vale? Luego haremos secuencia de retirada de los EPIs, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es retirar los guantes, agarrar coger la parte exterior del guante con la mano en la que todavía tiene puesto el guante y quitárselo, sostener el guante que se ha quitado con la otra mano aguantada, deslizar los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante y quitarlo de manera que acabe cubriéndolo el primero, tirarlos al contenedor, realizar la higiene de manos con productos de base alcohólica. Luego retiramos la bata, asegurándonos de que no se tocan las mangas ni la parte delantera, ¿vale? Se le realiza de nuevo una higiene de manos. Luego se retira la protección ocular, de nuevo se vuelve a realizar la higiene de manos con productos de base alcohólica, cerramos el contenedor de residuos del grupo 3, realizamos la higiene de manos con productos de base alcohólica otra vez, salimos de la habitación y cerramos la puerta, retiramos la mascarilla, no tocar la parte delantera, primero agarrar la parte de abajo, luego los cordones o bandas elásticas de arriba y por último quitársela en la máscara o respirador, tirarla al contenedor de residuos y cerrar la tapa. Realizar de nuevo la higiene de manos con productos de base alcohólica. ¿Vale? A ver. ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora vamos. Se nos ha vuelto a salir del todo. Bueno, pues nada. Ahora hablaremos de las prevenciones
de la medicina preventiva, ¿vale? En la medicina preventiva, pues encontramos tres tipos de prevenciones: la primaria, la secundaria y la terciaria, ¿vale? La prevención primaria está dirigida pues a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los agentes causales o los factores de riesgo. Por tanto, se realicen sobre las personas sanas, como por ejemplo vemos aquí la vacunación, que es uno de los ejemplos de la prevención primaria. Luego la prevención secundaria, pues son las medidas dirigidas a detener o retrasar el progreso de una enfermedad que ya tiene una persona. Las mismas consisten en la detección, diagnóstico y el tratamiento precoz de la enfermedad. Los ejemplos que tenemos aquí, pues vemos en la primera imagen, por ejemplo, a lo mejor una campaña para la detección precoz del cáncer de mamas, ¿no? Ir al odontólogo, por ejemplo, también pues es una prevención secundaria, ¿no? Para evitar tener caries o demás cosas. Luego, pues encontramos la prevención terciaria, que es toda aquella prevención que se lleva a cabo con el fin de prevenir, retardar o reducir las complicaciones o secuelas de una enfermedad que ya tiene la persona. Su objetivo principal, pues, es mejorar la calidad de vida del paciente. Aquí vemos, por ejemplo, pues una rehabilitación, un ejemplo de la prevención terciaria es la rehabilitación. Luego, pues, ahora pues hablamos un poco de la nomenclatura. Eh, a ver, ¿qué pasa? La nomenclatura, ¿vale? Imagina, a lo mejor muchas veces cuando vamos al odontólogo, ¿no? Oímos alguna numeración o nos ponen en un papel, a lo mejor 14, 15, 28, los dientes que para realizar algún tratamiento, ¿no? Siempre en el presupuesto ponen, ¿no? Y a lo mejor ponen muela 21, pues 50 euros. Pues, cuando diente 21, pues tenemos que saber cuál es, ¿no? En este caso. Esto, pues, hay que decir que existen pues varias nomenclaturas o listas para poder nombrar los dientes, para poder identificarlos, ¿no? Las distintas formas en las que los odontólogos clasifican o nombran los dientes se utilizan básicamente para ahorrar tiempo a la hora de referirse a un diente en concreto. Se trata de formas simples y efectivas de nombrar la dentición, tanto temporal como la permanente. Y habría que recordar que en primer lugar los nombres de los dientes que son incisivos centrales y laterales, caninos premolares, primeros y segundos, y molares primeros, segundos y terceros. A partir de aquí, pues numeramos también las piezas desde el centro del arco dentario, desde el centro del arco dentario hacia atrás y siempre del 1 al 8 en cualquiera de los 4 cuadrantes, ¿vale? Como aquí podemos ver, tenemos 4 cuadrantes: 1, 2, 3, 4. Esto es según el código universal o código de dígito 2. Esta nomenclatura, hablamos de esta nomenclatura porque nos decía, en el caso de la señora Teresa, pues que tenía eh, se tenía que realizar, pues había perdido parte de la pieza 11 y tenía caries en la pieza 27, si mal no recuerdo. Por tanto, da 27 y al decir eso, pues se refería al código universal utilizada por la FDI. Entonces, hablamos del código universal. Entonces, nos decía la señora, en el caso de la señora TGR o TRG, que no recuerdo bien, pues la pieza 11 encontramos aquí, ¿no? Esa es la pieza 11, dentición permanente, porque es una señora grande. Por tanto, está dentro del primer cuadrante y es el primer diente que se encuentra en la parte superior, en este caso, mm, derecha, ¿vale? La derecha siempre.
cuando nos posicionamos por delante de los dientes, si queda a nuestra izquierda, será la derecha, y si queda a la derecha, será la izquierda. A ver si me explico. Por tanto, el 11 sería el incisivo central superior derecho, ¿vale? La pieza 27, en donde tiene caries, queda aquí y sería el primer molar superior izquierdo, ¿vale? Que no me equivoque yo también, porque no estoy viendo muy bien aquí en esta pantalla. Entonces, decíamos que, bueno, que estamos hablando de esto, ¿no? Luego hablamos un poco de lo que es la obturación que le vamos a realizar, que se le va a realizar a la señora, a la señora TGR. A ver si me pasa. Ay, madre mía, madre mía. Que me estoy quedando también sin batería. No puedo levantar mi carga. La nomenclatura, que ya hemos hablado de ello, con código universal o dígito 2. Bueno, hablamos un poco de la obturación, ¿no? ¿Qué es la obturación? La obturación viene del verbo obturar, que significa tapar o cerrar una abertura o conducto introduciendo o aplicando pues algún cuerpo. En odontología puede ser una obturación o empaste, un proceso en el que se limpia la cavidad resultante de una caries y se rellena de algún material, ¿no? Hay diferentes tipos de materiales, pero para hacer un ejemplo, vamos en este caso, pues haremos como una obturación de composite, ¿vale? Entonces, para realizar esto, lo que necesitaremos será, ¿vale? Vamos a necesitar jeringa y cárpulas de anestesia, turbinas, fresa de pera, fresa alargada, contraángulo, fresa cónica para pulido, disco de pulido, jeringa de compósite, guía de color, gel ácido grabador, aislamiento parcial, adhesivo, bastoncillos de algodón, espátulas para compósite, atacador de compósite, cucharilla de blanco excavador, triada, matriz y portamatrices, cuñas, lámpara de polimerización, las gafas y guantes y mascarillas y las pinzas y papel articular, ¿vale? Estos serían los materiales en caso de realizar una obturación de compósite. Luego tenemos recomendaciones generales. Sobrellevar el estrés en la planta y UCI. Para poder sobrellevar el estrés en el trabajo es preferible pues formar un equipo de trabajo que un grupo. Así interactuamos de forma conjunta para poder conseguir las metas en común y asumir las responsabilidades individuales, en donde pues la habilidad de cada miembro complementa la del otro. Complementa la del otro para poder conseguir objetivos compartidos. El camino inicial, pues, es escuchar las necesidades de los sanitarios para que los agentes causales del estrés sean reducidos al mínimo y para poder promover la resiliencia. De esta forma, deben ser traídas decisiones conjuntas, interdisciplinarias, con el fin de proporcionar un mayor apoyo social y disminuir el desgaste causado por factores conocidos en el ambiente de trabajo como malévolos, fortaleciendo así los principios de la salud de los trabajadores sociosanitarios. Podemos realizar intervenciones centradas en mejorar el entorno de la UCI planta,
¿vale? Aquí podemos realizar, pues establecer y mantener un ambiente de trabajo saludable que fomente el respeto, puede ser una estrategia clave para combatir el estrés y el síndrome del burnout en el entorno laboral de la UCI planta, ¿eh? Necesitamos 6 estándares para establecer y mantener un ambiente de trabajo saludable. Uno, la comunicación especializada. 2, la colaboración positiva. 3, la toma de decisiones efectiva. 4, dotaciones de personal adecuados. Y 5, el reconocimiento significativo. En el sexto lugar encontramos el liderazgo. Otros principios comúnmente reconocidos en un entorno saludable de la UCI pues incluye evitar o gestionar conflictos y mejorar la atención al final de la vida. Se puede mejorar un ambiente de trabajo saludable mediante la utilización de sesiones informativas del equipo, la comunicación estructurada y la colaboración con los miembros del equipo en las decisiones críticas. Luego podemos realizar intervenciones centradas en ayudar a los profesionales a enfrentar su entorno. Enseñar, pues, enseñar cómo reconocer los factores de riesgo del síndrome del burnout y cómo buscar asistencia cuando sea necesario. Los profesionales, pues, deberían considerar responsabilizarse individualmente por mantener su propia salud emocional y física y, pues, por desarrollar resiliencia, característica multidimensional que permite que un individuo prospere cuando se enfrenta a la complejidad y altas tasas de cambio. La base para la resiliencia es el cuidado propio adecuado, el descanso adecuado, prácticas espirituales, ejercicio, meditación y pasatiempos fuera del entorno de trabajo. Otras estrategias adicionales son establecer límites, establecer una vida laboral equilibrada, empleo de habilidades de gestión del tiempo y reducción del estrés. Entre los sanitarios, las discusiones interdisciplinarias que fomentan las deliberaciones éticas del equipo pueden ser útiles para prevenir el síndrome del burnout, y más estrategias potencialmente beneficiosas de prevención serían pues grupos de apoyo, terapia cognitivo-conductual y programas de reducción del estrés basados en el mindfulness, etcétera, ¿no? Esas medidas, así como el uso de cuidados paliativos y consultas éticas, pueden mitigar la angustia moral en los profesionales de la UCI, un potenciador del desarrollo del síndrome del burnout, ¿vale? Con esto, pues acabamos la presentación, ¿vale? Y me gustaría pues dejar como comentario personal una frase que siempre me gusta, siempre, esta frase siempre me ha gustado, ¿eh? Recordar siempre que como buenos profesionales, un buen profesional, un buen profesional es el que es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, es tener empatía para poder hacerle lo más agradable posible la situación a la cual se está enfrentando esta persona, ¿no? Y todas las personas estamos expuestas a pasarla, o a lo mejor pues ya la hemos enfrentado. ¿Eh? Debemos pues de tener empatía con las personas para poder ayudarla a superar y recuperar la buena salud. Eso es primordial para todos. Bueno, antes de acabar, comentar un poco mi situación. He estado internado estos 2 últimos días, me han dado el alta esta tarde, ¿vale? Por lo tanto, no puedo hablar rápido, no me encuentro muy bien, estoy con fiebre, con dolor de cabeza, un poco tapado también, bueno, tengo mocos, ¿eh? Aparte que es la primera vez que realizo un video así, de esta forma, y teniendo dos pantallas a la vez, porque esta es más grande y esta es más pequeña, pero mi pantalla grande no tiene cámara, por la que he conectado la más pequeña. Y pues esta es mi presentación, que a lo mejor pues no ha salido tan buena porque es la primera vez que lo realizo, ¿no? Pues nada, me queda agradecer, me imagino, no sé, bueno, Arantxa, cuando acabe de ver este vídeo, pues agradecer por ese tiempo, por la paciencia, ¿eh? Que has tenido con todos nosotros, profesora Arantxa, doctora Arantxa Belfagón. Muchas gracias por todo, gracias por enseñarnos tantas cosas.
Y pues nada, dejo aquí, se acaba pues mi presentación. Un saludo.